¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes en este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa y como siempre me acompaña para conducir el programa nuestra querida amiga Frida Urbina. Hola Frida. Hola Andy, ¿cómo estás? Pues ya listos y bueno, de manteles largos hoy día. Por supuesto, tenemos un invitado muy especial. Oye, nos referimos al arqueólogo Tomás Villa Córdoba, nieto del general Francisco Villa. Hola Tomás, bienvenido. Hola, un gusto estar con ustedes. Pues a todo el público, muchísimas gracias por estar escuchando este programa y gracias también a ustedes dos por la invitación, ¿no? Sí. Bueno, eres aztlanteca también, de Aztlán Cultura. Lo produce Aztlán Cultura, ¿no? Es producción de Aztlán, claro. Ya somos equipo de varias cosas, proyectos y de tiempo de conocernos. Sí, ya tenemos un rato. 2024. Tomás, el año pasado nos vimos inmersos en una actividad muy fuerte por el centenario del asesinato del general Francisco Villa, que abarcó muchísimos campos, tanto Claro. en la parte de cultura, como en la parte periodística, en la parte de investigación, en la parte de reportes históricos. 2023 lo cerramos precisamente el día 31 de diciembre, a eso de las 9 de la mañana. Cuando se develó la estatua del general Villa en la calle de Madero. Esquina con Isabel la Católica, ahí está, ahí la pueden ver. ¿Qué sigue, Tomás, después de ese año con Villa y el villismo, no? Mira, ¿qué te puedo decir? Tendríamos que hacer una evaluación, creo yo, de todo lo que se hizo durante 2023. Que no, si bien no nos agarró el año declarado por el gobierno federal, no nos agarró mal parados. O sea, nosotros íbamos a hacer cosas aunque no lo declararan, ¿sí? La familia iba a hacer cosas. Sí nos dejó un muy buen sabor de boca que se declarara el año de Villa, porque pues siempre para los gobiernos neoliberales había sido una figura oscura que no querían tratar, ¿no? Que no querían tomar en cuenta, ¿no? Querían más bien olvidarla. De hecho, justamente te quería preguntar, ¿era algo esperado? O sea, que el 2023 pudieran abordar de esa forma la imagen de Villa. No, la declaratoria vino del gobierno federal y nosotros no sabíamos, bueno, por lo menos como familia, la parte de la familia no sabíamos qué se iba a hacer. Justo ¿no? Es importante dar ese contexto a nuestros oyentes claro. y nuestros espectadores. Pues no tienes el apellido en vano. Sabemos que evidentemente es familiaridad. Claro. Y pues igual si nos podrías dar un poco de antecedente y todo para abordar el episodio. Empezamos, en cuanto supimos de la declaración, empezamos a intentar, ¿no? Ver qué era lo que implicaba esta declaratoria, si iba o no iba a haber y qué tipo de apoyos íbamos a tener de parte del gobierno federal. Y en realidad pues el gobierno federal no nos dio un solo centavo, pero no podemos decir que no nos apoyó porque trabajamos muchas cosas con muchas instancias del gobierno federal y ellos pusieron esos proyectos implican recursos y ellos los pusieron como parte de sus mismas producciones que hacen año con año, pues incluyeron esta cuestión de Villa y el villismo. Y nosotros, pues estuvimos metidos también con Aztlán Cultura, estuvimos metidos en cosas muy interesantes, por ejemplo, un ciclo de cine con la Cineteca Nacional, con la UAM, con el Centro Cultural del México Contemporáneo. Del México Contemporáneo. Y la propia Cineteca Nacional. Y la propia Cineteca, ¿no? Que se prestó para que trabajáramos con ella y sacáramos un ciclo de cine. Que hubo gente que nos siguió durante una buena parte de las películas. Además, la selección de las películas que
pues que fue toda una travesía, a ver si después podemos hablar un poco de eso. Bueno, por ese lado, ¿no? También hicimos con Cepomex una exposición que yo creo que salió muy bien en un espacio excepcional que es el Palacio Postal. La quinta casa de correos, el Palacio Postal. ¿Fue el cierre que se juntó en la Cineteca? Que tuviste que estar en los dos eventos. Sí, nos tuvimos que partir ahí en cachitos para poder estar en dos lugares de la ciudad al mismo tiempo. Okay. Mi hermana estuvo muy, muy pegado a ese trabajo. Mi hermana Beatriz, que ahorita está enferma, le mando un saludo. Todos le mandamos un saludo. Todos, sí. Que se mejore, Betty. Sí. Ojalá. Y bueno, pues también un titipuchal de cosas, reuniones, cuestiones, La misma exposición de la Cineteca que se llamaba El Jefe en el Cine. Sí, olvidaba ese detalle, ¿no? Y no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Sino se trabajó en el estado de Chihuahua, en el estado de Durango y en algunos otros lugares. Coahuila, ¿no? También. Se hicieron exposiciones también itinerantes en estos estados. Los sobrinos estuvieron muy activos por allá, estableciendo una serie de relaciones. Hicieron dos viajes diferentes, uno para establecer todas las relaciones necesarias y la otra para poder hacer estas exposiciones itinerantes. Y bueno, conferencias, trabajos en la radio, presentaciones, etcétera, ¿no? Fue un año pues inolvidable, ¿no? Inolvidable. Sí. Y tuvimos la oportunidad de acercarnos con grupos de personas que o bien provienen de una ascendencia villista, o sea, gente que militó con Villa, o bien les interesa el personaje, ¿no? Claro. Y y pues estuvieron con nosotros trabajando. Y algo que nos gustó mucho y que de hecho Andy lo resaltó bastante en los eventos fue cómo se juntaron las generaciones de la descendencia, ¿no? Sí. O sea, estaba presente el nieto, la bisnieta, ¿no? Bisnietas y tataranietas. Entonces es algo pues, que se pudo juntar en el 2023 en los eventos, que estuviera la familia. Sí. Pero, a ver, Tomás, yo vería una cosa aquí de lo que estamos platicando que es muy interesante. Así como se hicieron eventos, diferentes tipos de eventos, conferencias, lo que acabas de citar, también hubo una ofensiva, ¿no? Por parte de la gente que sistemáticamente ha denostado al general Villa. Claro. ¿Qué podemos hablar de ello? ¿Fue fuerte? Sí, le metieron mucho dinero. Ok. Le metieron mucho dinero. Metieron cuestiones en la radio, en los medios. Se publicaron, se pagaron la publicación de por lo menos 2 libros. En contra de la imagen. La figura del general. Que bueno, cuando uno los revisa y los empieza a ver, estos libros están escritos por un solo autor. Y siempre esa parte de esa gente siempre ha denostado la figura de Villa desde que Villa estaba vivo, y ocupan esta leyenda negra creada, ¿no? Lo que pasa es que Villa tiene una cualidad, ¿no? Esa cualidad es que o lo amas o lo odias, ¿no? Y eso va a depender de una historia personal. Ahora, el análisis de la figura a nivel histórico, eso es otra cosa. Okay. Eso se tiene que hacer con rigor. Sí. Y ahí es donde muchos de estas dimes y diretes terminan por pegar en pared, ¿no? ¿No hay un punto tibio? ¿No, verdad? O sea, no, es extremista ambos partes. Claro, sí, okay. claro. Mira, el análisis histórico y el análisis cuando tú lo realizas en cualquier sobre cualquier fenómeno, incluso un fenómeno natural,
es muy complejo porque tú no puedes abstraerte del fenómeno que estás trabajando. Tú tienes un punto de vista. Por ahí decía alguien, cuando tenemos una percepción de un objeto, lo podemos tocar. Entonces es el tacto, ¿no? Nuestra capacidad de nuestro sistema nervioso nos permite acceder a esa información, ¿no? Lo podemos oler, ¿sí? O lo podemos saborear, ¿no? Y hay gente que piensa que la vista te da una diferencia, ¿no? Un espacio entre lo que estás observando y el objeto observado. Pero no es cierto, porque es como el tacto. O sea, tú lo que estás viendo es un reflejo del objeto, un reflejo de luz que entra por tu retina y llega al sistema nervioso central, al sistema nervioso, y de ahí pasa a tu cerebro. Es exactamente lo mismo. Entonces tú no tienes un reflejo de la realidad, tenemos un reflejo del personaje y tenemos que analizar cómo se da ese reflejo. Entonces no puedes agarrar un periódico y decir, aquí dice, y es un periódico de 1916, que Villa mató a una señora. Le agarró, en uno de los periódicos dice que agarró y que le dio de balazos a esa señora. Y en otro de los periódicos dice, agarró, la amarró, le echó querosén y le prendió fuego a la señora. Y murió por eso. Entonces tú tienes que analizar quién escribe, en qué periódico está, cuál es la línea del periódico, quién le estaba pagando al cuate que escribió. Ok, sí. Para entender por qué está escribiendo eso. ¿Sí? Igual justo les quería sugerir qué tal que si profundizamos en el personaje y vamos viendo esta parte en donde se van armando las dos posturas, porque desde su origen, o sea, desde que el nombre pues es diferente, en quién se inspiró para llamarse Francisco Villa. Claro. Sí, bueno, lo que pasa es que yo sí siento que desde siempre, ¿no? Hubo una corriente, ha habido una corriente de denostación al general. No solamente por sus actitudes o su visión que tenía del país, ¿no? Sino precisamente porque se convirtió en un hombre que fue derrotado, ¿no? O que aparentemente fue derrotado y que sin embargo el tiempo revierte esto y es el personaje de la Revolución Mexicana mejor conocido. Entonces, igual que Zapata. Sí, justo. Son los dos que más se conocen, ¿no? ¿Podríamos decir que él carga con la historia que contaron los vencedores? Sí, claro. Claro. Okay. No, y bueno, dime en cuántas películas aparece Zapata, en cuántas aparece Villa, en cuántas aparece Obregón o Carranza o Calles. ¿Sí? Bueno, de hecho justo Villa es el personaje histórico mexicano que más tiene aparición en las películas. Ese es un punto. Pero ¿por qué? Vean por qué. Entonces, por la polémica. Por la polémica que se arma, ¿no? No, y más allá de por la polémica y todo esto, pues por el carácter del personaje. O sea, claro. es un peón de Hacienda. O sea, si lo comparamos con otros generales, el propio Zapata era clase mediero en la Hacienda. O sea, él era caballerango. Villa, tenía algo más, sí. Villa era mediero. O sea, la familia de Villa eran medieros. O sea, ellos trabajaban la tierra y le tenían que dar la mitad al decir, hacendado. Esa leyenda, o sea, hasta donde yo sé, y me gustaría que ahorita justo se aclarara porque creo que ahí se pierde un poco la historia, él rompe lazos con su familia biológica como a los 14 años, ¿eso es cierto? Muy joven. Él nace en 1878. ¿Sí? ¿Y cuál es su historia de infancia?
¿Cómo vive? Pues el problema es que él crea un mito alrededor de él para poder manejar de mejor manera la bonanza y la imagen. O sea, pero eso no es solo de él. Pues podríamos decir en la leyenda negra. Él se inventó y es que no, así se justificaba. Todos los grandes personajes, todos, crean un mito alrededor de ellos. Claro. Viven del mito alrededor de ellos. Piensen en uno y les voy a decir, si no tiene dimes y diretes, cualquiera. ¿no? Sí, así es. Y a nivel del mundo, así en todo es. El mundo, claro. O sea, piensen en Julio César o en Cleopatra o piensen en todos. En todos, o sea, cualquier personaje que me pongan hace exactamente lo mismo. El problema con esto es que es un peón de hacienda. En un país y en un momento histórico en donde se exacerba el clasismo y el racismo. Es un marco general del porfiriato. Y perdón, pero todavía de ahora, ¿no? Sí, por supuesto. Pero es un marco general en el porfiriato. O sea, son los jodidos, punto. No hay de otra, ¿no? Sí. Y cómo un jodido va a poder acceder a ser el hombre fuerte de toda la nación. Sí. Y la generación de un impacto que simbra toda la estructura, ¿no? Claro. Eso es fundamental, claro, ¿no? Claro. La posición de él, el impacto que tiene la posición de él, pues simbra toda la estructura que se tenía, e inclusive la anterior y la que empezaba a formarse, que ese es precisamente el problema, ¿no? Claro. Que él no cede, ¿no? Al estar viendo que los otros lo único que querían era quitar a los que estaban para poner sellos, ¿no? Para que las condiciones siguieran iguales. Quítate tú para ponerme yo. Y bueno, Villa se da cuenta de esto y así es como funciona, ¿no? Porque además a él también le llegaron los cantos de las sirenas, ¿no? Sí. Para que hiciera esta traición a su clase, esa traición a la sociedad mexicana, a su país. Claro. O sea, le dijeron, vende, compra, damos y nosotros te apoyamos, ¿no? Entonces él dice, no, pues ¿cómo voy a vender lo que no es mío? No sé, está usted pero mal a los enviados que llegaban a dulcemente a decirle cosas, ¿no? Entonces, él no cede y los otros sí ceden, ¿verdad? A estos cantos. Y entonces dice, bueno, a mí me los vinieron a plantear y ahora te apoyan a ti. Bueno, pues eso quiere decir que tú sí accediste a lo que te estaban proponiendo, ¿no? Ese es brillante. Ahora, en esta parte, Tomás, específicamente, ¿no? De lo que se está viviendo, el que haya habido esta campaña, no solamente a la figura del general, pero tiene una vinculación también con la propia gestión del gobierno o del presidente, ¿no? Sí, claro. O sea, si hay algo que tiene que ver con la lucha popular y la reivindicación de los del quehacer de los pobres en el país, pues es la figura de Villa. Sí, claro. ¿No? Y viene desde el gobierno federal la idea de recuperar a la figura, ¿no? Y entonces, pues, o sea, es matemática muy simple, ¿no? Tengo que atacar, tengo que denostar esa figura. ¿Por qué? Pues porque eso le da fortaleza a mi enemigo, dice estos grupos de derecha, ¿no? ¿Nuestro presidente es villista? Mire, él tiene la virtud de que ha leído mucha historia y lo demuestra, ¿sí? Podemos o no estar, y eso se lo dejo a nuestros oyentes, podemos o no estar de acuerdo en las cosas que dice o hace, pero es un tipo que sabe de historia de México, no como otros que hemos tenido en la misma silla,
que de a tiro. No saben de historia de México. No, nada, absolutamente nada, ¿no? Okay. Sí, ignorancia rampante. Rampante, ¿no? Y además pues viene de una serie de luchas que tienen que ver con lo sindical, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con la democracia y todo este rollo. Y en todas esas luchas también estuvo Villa, ¿no? Sí, claro. Ahora, por ejemplo, en lo que yo veo, ¿no? Utiliza la fuerza de un personaje, pone este año, era el centenario del asesinato. Del asesinato. O sea, se maneja como en el 22 utilizó, en el 21, en el 20, en el 19 utilizó. Pero, por ejemplo, en este 2024, y aquí es donde también hay que entender que llevan jiribilla las cosas, ese es de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Claro. Y tenemos este 24, y este 24, pero de hace 200 años, bueno, hay un personaje de la historia mexicana, yo diría que más allá de lo brillante, y que no necesariamente se le ha puesto atención, en este caso el presidente Guadalupe Victoria, ¿no? El primer presidente de México. Sí. A mí me hubiera sonado más que fuera el año del presidente Guadalupe Victoria, por los 200 años de República Mexicana, por los 200 años de realmente la independencia del país, y sin embargo, como no es un poco esta línea de la defensa del pobre, como que no se le hizo, ¿no? Pero yo sé que estuvo en la palestra las dos posiciones, a nivel federal algunos abogaban porque fuera el año de la Constitución de 1824. Y había también quien abogaba también por la figura de Carrillo Puerto. Se decidió la figura de Carrillo Puerto. Pues, ¿por qué? Bueno, pues tal vez porque es una persona que con todo esto y la lucha por los indígenas y la lucha social que desarrolló pues, el primer socialista de este es país. Correcto, lo tiene ahí, pero es más peso el del presidente Victoria, ¿no? Mira, digan, ahí sí, una de las cosas que tendrías que evaluar es la condición política actual del país y los cuestionamientos que te iban a hacer sobre la Constitución, entonces pues también eso vale su peso político a la hora cierto, de pero entonces tomamos las decisiones en términos de lo que me conviene y no lo que tendría que traer luz para la imagen de identidad de pero el nuestro problema país. es que la política siempre ha sido así. La ¿no? política es pragmática. Es cierto. La política es pragmática. Ahí estamos de acuerdo. La política es pragmática y se opta por lo que te aporta más en ese momento, ¿no? Exacto. Y más en un año tan difícil de elecciones. El último. De elecciones. Y el último de su gestión. De ¿no? la gestión. Pero bueno, yo sí invitaría, ¿no? a nuestros queridos escuchas que le echaran un vistazo al presidente Victoria y a todo lo que se hizo en 1824. Cosas fabulosas, impresionantes, ¿no? Que al final, de ahí, realmente es donde se empieza a construir el país que tenemos hoy día. La primera república. Sí. Pero bien, pues regresamos con el general. Estos detalles, ¿no? Se ponen en contra por default, ¿no? Los que se tenían que poner en contra. Y me tocó leer algo de lo que publicaron, ¿no? Específicamente este señor de Chihuahua, que tiene por ahí, es catedrático, me parece, tiene por ahí algunos puntos y tiene relaciones tiene relaciones con algunos periodistas de la línea conservadora. Que son los que le han dado, que son los que les dieron, vamos a llamarle así, el empujón para que pudiera entrar a la primera. Bueno, mira, el empujón se los dieron los que le dan el dinero para publicar sus libros. Claro. Porque tú y yo y la señorita también debe de saber que publicar un libro no sale barato. Nada. Y que además, pues, implica mucho trabajo y nadie se hace rico de ello, etcétera, etcétera. Este señor trabaja, me parece que con la curia de allá de Chihuahua. Sí. Y no creo que los padres le hayan dado esa lanita, ¿no? Entonces, pues, no, y en esto lo digo porque acabas de tocar un punto, ¿no? Que me parece que es importante.
que cuando tú inicias un trabajo de historia, ¿no? Claro. Si algo cuida la academia o te hace que la academia que tú cuides como generador de ese conocimiento, es que precisamente tomes la metodología, utilices filosofía histórica, sociología histórica, metodología histórica, todo, para que tu trabajo tenga un valor que realmente esté bien histórico, ¿no? Uh-huh. Si no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, ¿no? Eso es lo que de alguna manera la fuente y tu herramental como historiador te permite presentar, ¿no? Y el libro está presentado, lo primero que hace, dice, démosle gracias al creador por... que es el primer párrafo de su presentación. O sea, tiene una postura religiosa desde el principio. No. Él lo que pone es eso, demos gracias, ¿no? Bueno, está bien. Si okay. él piensa que es eso, está bien, pero entonces de ahí todo tu proceso formativo como historiador, pues es muy cuestionable ya. Es que ese inicio no es académico. Exacto. No es académico. No es académico. Pues es que ahí mira, el libro, el gran problema del libro es la exégesis, es decir, el análisis de las fuentes. Claro. Que nunca hay un análisis real sobre las fuentes que está tomando para decir lo que dice. Y termina siempre diciendo cosas extras, o sea, editorializa dentro del libro. Es correcto. Se le sale el hígado por la pluma, ¿no? Ahora, aquí hay algo que también me pareció importante, Tomás, que se platicaba en ese momento. ¿Cuántos de los contemporáneos, historiadores, etcétera, que tienen cierto nivel de prestigio, que son conocidos, han publicado sobre el general? Y ninguno de ellos realmente como que intentó fungir como contrapeso no a la edición del libro de este señor, ¿no? Sino a toda esta dinámica de medios que se dan contra el general, ¿no? Yo no escuché que alguno hablara, o que pusiera los puntos sobre las IES, o que tratara de centrar la discusión, o una línea así de... Hubo algunos, tanto historiadores de Chihuahua como gente que ha trabajado la nueva línea sobre la revolución. Hay que decir, entre comillas, que a partir más o menos de 1990 a la fecha, empiezan a entrar una serie de historiadores que, como Salmerón, por ejemplo, que empiezan a tratar el fenómeno de la revolución de una forma un poco distinta. Ya no dentro del cartabón de los años 60, 70, 80, donde lo que decía Obregón era canónico. Nadie podía decir que no había pasado como lo decían 1,000 kilómetros en campaña. 8,000 kilómetros en campaña, sí. O sea, ahí estaba escrito en blanco y negro todo lo que había pasado en la revolución. Wow. Y bueno, la gente que trabajaba periodo revolucionario, en general, pues eran carrancistas. O sea, eran gente que se dedicaba a exacerbar la figura de Carranza. Y todos los demás eran figuras que estaban por abajo, ¿no? Y nadie criticaba al Barbas de Chivo, ¿no? Ah, claro. ¿No? Pero también había algo que me parece que era que es de mucho peso, ¿no? De que el partido en el poder y el propio poder, claro, ¿no? Sustentó siempre con base en la ignorancia la figura de los caudillos, ¿no? Bueno, ahí también deja tú de la base de la ignorancia, era lo que convenía. O sea, convenía porque los que habían ganado eran los Obregón y Calles y Carranza, y por lo tanto pues había que seguir en esa línea, y se siguió en esa línea, ¿no? Y de las figuras que durante la revolución fueron retomadas poco después, pues la figura de Zapata, ¿no? En contra de la de Villa. Zapata, el caudillo del sur, Zapata. La primera estatua que se hace de Zapata es 1932, 33.
Sí, claro. Sí, la primera estatua que se hace de Villa, hasta los 60s. Bueno, en la Ciudad de México hasta los 70s. Hasta los 70s, pero en Chihuahua una cosita que hicieron en los 60s. Y le costó. Antes no había nada. Y le costó a la gente que la puso, le costó corretiza, madrina, cárcel, todo. O sea, hasta cárcel. Sí, hasta cárcel. Sí, estoy de acuerdo. Pero ahora, sí basamos esto, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que me dices, no solamente fue la ignorancia, sino que también fue la conveniencia. Exacto. Sí, total, estamos totalmente de acuerdo. Pero así es como trató el sistema. No solamente a la propia revolución, ¿no? Sino a la intervención francesa, a la independencia, ¿no? Y bueno, hasta nuestros pueblos originarios, ¿no? También. O sea, todo esto fue tratado con esta base. Por eso decía más de ignorancia que de conveniencia, ¿verdad? Claro. Pero se la damos, eso es correcto. Ahora, regresando al presente, sí hubo en ciertos espacios la oportunidad de que historiadores hablaran de Villa y dijeran, oye, pues es que lo que están diciendo son puras barbaridades, o sea, no tiene... Pero con la difusión que tuvieron los otros, yo creo que no. Pero ahí tienes que ver cuánto dinero hay de un lado y cuánto dinero hay del otro. ¿Sí? O sea, cuál es el peso que le dan los medios a la difusión de este cuate con su pues su carro completo de diatribas y la que tienen los otros historiadores. Y de por sí los historiadores pues casi no tienen espacio público. O sea, sí, es muy limitado. Es muy limitado. Ahora imagínate, si para acabarla de mola, si quieres hablar de Pancho Villa, pues menos. Sí, claro. ¿no? O sea, ahora, para eso estamos nosotros, para abrir otro espacio. Sí. Eso es cierto. Los nuevos medios permiten este tipo de acciones, ¿no? Sí. Bien comentaste, ¿no? Que el trabajo que se hizo el año pasado acerca del general, ¿no? La intervención de diferentes instituciones, ¿no? Que podemos decir, ¿no? En el caso de nosotros que nos tocó ver lo del cine, ¿no? Que fue muy importante, bueno, las muestras de cine que sacamos por ahí, no sé, Cineteca Nacional, el IMCINE. Igual mencionar que trabajó con nosotros el INERM. INERM, sí, pero lo iba a poner al último al INERM. Digo, no por eso, sino por el peso. Olviden lo que acabo de decir. Por el peso de la institución. A ver, regresamos desde el principio. Sí, cine, ¿no? Los de... Que también tuvieron una agenda, los del INERM. Sí, muy vasta. Muy pesada en el interior de la República. Sí. Sobre la cuestión de Villa. Hay que darles las gracias desde aquí. Y la gente que trabajó en la parte de difusión, ¿no? Sí, como no. O sea, en cada película, recordarás, tuvimos a un historiador que nos platicaba sobre qué onda con la película, etcétera, etcétera, la figura de Villa, etcétera. Muchos de ellos ni siquiera conocían bien la figura de Villa. Los pusimos a estudiar. Sí, es una de las cosas también interesantes, ¿no? Yo recuerdo, a mí también me pusieron a estudiar. Recuerdo que las gentes de esta difusión, ¿cómo se llaman? Los del... ¿cómo se llama? Memórica. De Memórica, de Gobernación. Sí. También un saludo para ellos, nos echaron una mano. Sí. Estuvieron subiendo muchas de las cosas que nosotros hacíamos. Ellos están un poco encargados de lo que se hace año con año, de la figura que le toque. Entonces ya tienen estructurado más o menos algunos lugares en donde van subiendo información, van haciendo evento, etcétera, etcétera, ¿no? sobre el caso que tengan ese año. Pero yo creo que no se esperaban tantas cosas de Francisco Villa. Sí. Y bueno, y la gente del INERM, ¿no? Que también, ¿no? El desarrollo. Que no se había mencionado anteriormente. Que no, pero ahí sí quisiera comentar, ¿no? Quisiera comentar, sí, el apoyo del INERM y de la labor que están haciendo, ¿no? Como
dice, el peso del historiador pues no es muy fuerte, pues con esta gente empieza a tener un poquito más esta idea de que deben de tener más fuerza, claro, ¿no? La gente que hace historia en el país, ¿no? Sí, claro, claro, tenemos los otros institutos, los que investigan, que también hicieron algo de ello. Sí, claro. De diferentes y además, abriendo el paréntesis sobre el trabajo del historiador en este país, pues es clave, ¿no? Es la recuperación de nuestra memoria como tal. En un país lleno de personas sin memoria y de pueblos que no tienen historia. Y no porque físicamente no la tengan, todos los pueblos tienen historia, sino porque a nivel histórico, o sea, la documentación de esa historia, el análisis de esa historia, aún no está hecho. Y entonces vas a un pueblo y lo único que hay pues es la conseja, es la idea, lo que dice la gente, el recuerdo, la memoria, etcétera, ¿no? Pero buscas a nivel histórico y hay poquísimo, ¿no? Sí. Yo pensaba lo contrario, que a lo mejor como somos un país con tanta historia, tanta cultura, claro, que sí es un espacio que se ha trabajado correctamente, pero entonces sí hay partes descuidadas, sí, muchas. Sí, muchas. Sí, claro que hay comunidades que lo tienen como parte de la transmisión de generación en generación. A eso coincido contigo, o sea, es tan rico, ¿no? Que en el propio Oaxaca, ¿no? Puedes encontrar una región con X, otra con Y, con Z, y sí lo conservan, o sea, sí se conservan las costumbres, sí se conserva la información básica, pero en otros pero no. La memoria no es un receptáculo ideal. La memoria, sí, claro, no. La memoria la creamos, tanto individual como socialmente, y por lo tanto, pues es selectiva. Claro. Y por lo tanto, pues ese análisis de esa memoria lo que nos permite es entender qué es lo que estás pensando ahorita sobre eso. Y además, yendo un poco al análisis que hace de repente Tomás, ¿no? Te pones a investigar eso, sí, pero eso no deja dinero, ¿no? Eso no deja votos, eso no deja nada. Claro, rayos, el dinero. Sí, eso es parte del problema, ¿no? Sí. Y bueno, este es lo que nos tocó vivir en el 2023. Y para el 2024, Tomás, ¿qué intención hay? Pues mira, ¿qué hay que hacer? Para el 2024, o sea, Villa sigue cabalgando. O sea, hagamos lo que hagamos, él va a seguir. Incluso si lo dejamos, él va a seguir cabalgando. O sea, él va a seguir en la sierra, va a seguir en la mente de la gente, va a seguir en este mito social. Y pues nosotros trabajamos mucho esto de mantenerlo presente, ¿no? Entonces, este tipo de espacios nos permiten hacer eso, ¿no? Dejar que la figura de Villa siga presente, porque es una figura substancial todavía en la historia de este país. Lo que él planteaba, la búsqueda por un país democrático, la búsqueda por un país con una mayor educación para su gente, la búsqueda de justicia social, ¿sí? De un mejor reparto de las riquezas entre los mexicanos, pues eso es bandera. Esos eran los ideales de Villa, y se sabe bien que eso era lo que él buscaba. Sí, y eso es lo peligroso para mucha gente, porque la búsqueda por el acuerdo en lo oscurito, por el qué me toca de lo que estás haciendo, la búsqueda por el entreguismo mientras a mí me toque algo, a los grandes capitales, etcétera, etcétera. Eso daña a todos esos personajes, ¿no? Y entonces, pues Villa sigue enalteciendo y por lo tanto, pues hay que pegarle para que la gente ya no esté pensando en esas cosas revolucionarias, ¿no? ¿Y cómo fue el trayecto de Villa en la parte de su educación? Porque al tener esta visión
pero no sé si él tuvo tanto acercamiento a un nivel escolar. Él en sus últimos años de vida, él decía, es que yo no tuve ni un día en la escuela. Después de sus jornadas de trabajo, cuando él estaba en la hacienda de Canutillo, que también eso es polémico, que porque se hizo hacendado, y que no es cierto, ¿no? Es otra cosa, es un proyecto social que él desarrolló en la tierra que obtuvo del gobierno, ¿no? Villa, al final de su jornada, se iba a la escuela a ver cómo daban clases los maestros y a ver cómo recibían la clase los alumnos. ¿El qué edad tenía? Pues más o menos. Ya más de 40. Más de 40. ¡Wow! Casi 50. Pero él es un hombre que... Cuestionaba mucho su entorno. Sí, pero yo digo, me dices la educación, ¿no? Ajá. Es un hombre que estaba muy cercano. Esa carencia que tenía aparentemente de no haber asistido, lo ponía muy cercano al autodidactismo, ¿no? De hecho, el aprender a leer, a escribir, aunque si se que aprendió a leer en la cárcel, escribir en la cárcel, ahí puede sobrar, ¿eh? A ver, eso me interesa cómo, o sea, ya tenía un proceso de lectura y... ¿Pasó muchas veces por la cárcel? Lo metieron varias veces a la cárcel, pero la cárcel como que no lo quería porque él se saltaba la barda. Sí. Y en una de estas, la que conocemos más, cuando estuvo en la penitenciaría, ¿no? Ahí en la Penny y después en la prisión militar de Tlatelolco. Hay algo que me parece que es fundamental dentro de este proceso, que lo dice, ¿no? Sus lecturas, ¿no? Ajá. Sus lecturas de ahí, pues no sé, imagínate, Frida, te lo digo así con toda la intención, que haya leído El Quijote de la Mancha. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son sus lecturas? O sea, leyó El Quijote. El Tesoro de la Juventud, El Quijote de la Mancha y libros de historia de México. Sí. O sea, era lo que más le gustaba leer, historia de México, en este caso, por lo que decimos, el Quijote. Claro. Y hasta donde también muchas de sus actitudes eran quijotescas, ¿no? De haber absorbido este punto, ¿no? Pero eso no que mucha gente no sabe. No. Pero vamos, esta posición, ¿no? Aunque me dijeras quién era su Sancho Panza, no es tanto que quién fuera su Sancho Panza, sino que si no tienes un Sancho Panza, quizás tú eres el Sancho Panza. Sí. ¿No? El punto es que la veía con esa visión que tenía el propio Quijote de pertenecer al pueblo, ¿no? De la conseja popular, de la sabiduría, del explotado, de la sabiduría, del hombre que todas las mañanas se para y casi con una patada en el trasero se va a trabajar porque las condiciones no son justas, todo esto ahí está. Y ahí está también en los otros libros que él mismo dice haber leído ahí. Y bueno, la plática con algunos otros políticos, uno de Gilardo Magaña, es zapatista, ¿no? Profesor, zapatista, ¿no? En donde era una plática didáctica. Más que política, la plática con Gilardo Magaña era una plática didáctica que obviamente absorbía el general Villa, ¿no? Era una plática didáctica. No sé si maestro-alumno, pero sí una plática didáctica, ¿no? Porque también hay que saber y hay que entender que el general en aquel tiempo ya era de respeto lo que decía. O sea, su capacidad de análisis y lo que él platicaba también era como para que la gente que lo oía reflexionara, ¿no? Sí, claro. E inclusive, ¿no? Además, en ese marco hay una inteligencia natural. Porque la gente piensa que el que es más sabio es el que ha leído más y el que ha leído... pues entonces o que tiene más grados académicos. Más grados académicos. Y eso no tiene que ver con la inteligencia. La inteligencia no es, digamos, en ese sentido, no es una cuestión que tú puedes comprar, ¿sí? Sino que es una cuestión que tiene que ver con la forma en que ves el mundo, cómo infieres tu relación con el mundo.
Y ahí el más pintado era Pancho Villa, ¿no? Igual. O sea, él podía leer una persona con verla y ver cómo se sentaba. Su lenguaje corporal. Su lenguaje corporal le estaba diciendo, me está mintiendo, este es un creído, lo que busca es el dinero, Okay. Entonces la primera impresión para Villa era fundamental, ¿no? Sí. Sí, cómo vas trabajando tu análisis crítico ante todo lo que te rodea. Y por eso, y por todos estos elementos que decimos de la inteligencia natural y todo lo demás, él decía que la mejor manera de hacer mejor tu país era con la educación. Exacto. Ahí está, dice, es aquí. Porque también lo había probado y lo había vivido, ¿no? Y había leído, y había analizado. Claro. Y le gustaba mucho que le leyeran también. O sea, Okay. él, por ejemplo, o sea, tú dices, Pancho Villa, ¿no? Pues es un tipo que trabaja con las tripas y mata gente y Porque justo eso es lo que más carga, ¿no? O sea, ¿cuál es la parte negativa? Pero no es cierto. O sea, era un tipo que cuando hacían el vivac se ponían a platicar y obtenía información de la gente que estaba alrededor. Afuera. El vivac es esta reunión de los soldados alrededor de la lumbre. De una fogata, sentados en el suelo, ¿no? Etcétera. Quizá con un cafecito, con un café un cigarro. Pensé cualquier bebida menos un café. Sí. No, ¿sí? Villa no le gustaba que tomara. Ok. Villa no tomaba. No tomaba. No tomaba y tampoco tomaban los que... Bueno, los obligaba a no tomar. ¿Sí? Los castigaba. Los castigaba. Sí. Y era duro con los castigos, no era cualquier cosa. Pero en este caso, Tomás, ¿no? De que decimos de que le leyeran. Yo llevo una cosa, ¿no? Que era, por eso tenía secretarios. Y secretarios que lucieron muchos de ellos. Uno de ellos, el más cercano durante muchos años, muere con él en el asesinato en Parral, ¿no? Trillo, ¿no? Pero tuvo varios. Sí, claro. No es el único. No es el único, pero a lo que voy es que le decía que me leyeran. No, lo que pasa es que los ponía, yo quiero resúmenes, quiero la información, Exacto. O sea, puntualiza, o sea, tú vas a traerme esto y me platicas. Tú lees el periódico. Sí. Es el análisis que hacen los directores de alguna secretaría o cuando reciben la información ya en resumen, exacto, digerida, exactamente, sí. Y ya tienen un resumen de las actividades de su secretaría. Aparte tiene mucho sentido, necesitaba eficiencia. Claro, o sea, no puedes. Sabía. Entonces esto era importante y de ahí, ¿no? Tenemos una anécdota fabulosa del general Villa, la de la marcha de las golondrinas, que la podemos referir así muy brevemente. Se trata del año de 1917, en donde están en un lugar acampando en el vivac. 18, ¿no? 18. En donde llegan los correos de los diferentes enlaces con las otras columnas y, en fin. Entonces le llegaban los periódicos y las revistas de diferentes partes, ¿no? Y le llega una que edité en la Ciudad de México que se llamaba El Mundo Ilustrado, que ese siempre fue así como que te ponía lo que hacían los políticos, ¿no? Era chapulinera ¿cómo se llama? La revista. Sí. No tenía ideología, sino con el mejor postor. Y entonces uno de los artículos viene en lo que hacía el presidente Carranza todas las mañanas. Y entonces, mire lo que dicen que hace el presidente Carranza. A ver, léale o dígame. Dice que se para en la mañana y que se sale a cabalgar con 2 o 3 de los íntimos que están junto a él y a una cierta distancia siguen los guardabosques de Chapultepec, cuidándole. A ver, vuélvalo a leer. Sí, que todas las mañanas hace Y entonces dice, general, ¿podrá ser tan de guarín? Dice que lo haga así. Sí. Así dice el general, dice, pues eso es lo que dice aquí. Bueno, dice pero él estando en la Sierra de Chihuahua, o sea, en Río Florido. En el quinto infierno, allá arriba, ¿no? En uno de esos lugares. Wow. Y entonces lo que hace a partir de esa información es que prepara una expedición que bajara 50 dorados que se vinieran con él desde Chihuahua hasta la Ciudad de México para tomar preso
a Carranza y llevarlo a juzgar al territorio zapatista. ¿No? Pero ahí... ¿Y se logró? ¿No se logró? ¿Qué va? No me dejen así. Espéreme, ahí antes de decirle para que se mantenga además la gente en la atención, ahí hay la gran diferencia entre la acción política de Villa y la acción política de personajes como Carranza y Obregón. Uh-huh. Si hubiera sido Carranza u Obregón, hubieran pensado lo siguiente: ahí lo madrugamos. No lo llevo a juzgar. No lo llevamos a juzgar, ahí lo madrugamos, agarramos y lo matamos con una sola persona que vaya a la Ciudad de México, uh-huh, con un buen rifle de largo alcance, y con eso se acabó el perro, se acabó la rabia. Okay. Como lo hacía Obregón. Como lo hizo. Obregón, Calles y Carranza. Sí. Ellos hicieron esa fue su política. Okay. Así asesinaron a Zapata, así se asesinaron entre ellos. Sí, claro. Pues claro, sí. Así le hicieron a Villa, etcétera, ¿no? Uh-huh. En cambio, Villa dice, lo que es legal. O sea, él es mi adversario, no es mi enemigo. Uh-huh. Es mi adversario, por lo tanto le tengo que dar trato de adversario. Okay. Lo agarro, me chingo a su escolta, lo agarro a él y me lo llevo. ¿A dónde? A juzgarlo por sus crímenes. Sí, claro. Wow. Sí. Ahí está la diferencia. Sí. Ahí está claramente la diferencia entre las dos figuras. Okay. ¿No? Y a ver, díganme, en dónde está el Villa Matarife y todo este rollo. Ahí se acabó toda esa leyenda negra. Sí. Okay. Es una manera de Quiero abordar otra parte muy polémica de la leyenda negra que rodea a Villa. Y pues igual, o sea, ponerlo sobre la mesa quizás es un tema difícil, y más para mí como mujer. Se rumora que cuando llegaba Villa y su gente, los Dorados, a un pueblo, un ejemplo, secuestraban a todas las mujeres, les asignaban a cada mujer a algún miembro de los Dorados, evidentemente abusaban de ellas, las mataban, o sea, digamos que Villa tiene mucho peso negativo por la parte del maltrato masivo, sí, a los humanos en general, esta parte del asesinato, pero también muy específicamente hacia las mujeres. Es algo que yo no sé, es algo que se ha discutido mucho. Uh-huh. Pues son puras mentiras, o sea, son puras mentiras. De entrada le digo una cosa: si yo, guerrillero, llego con mi gente y hago justo eso que usted me está diciendo, bueno, ¿quién va a cuidar quién va a tener una guardia afuera? Okay. El cuate que ponga de guardia va a decir, pues ¿por qué yo y todos los demás están? No, pues yo me agarro la mía. ¿Y quién va a estar viendo si el enemigo me cae o no? O sea, no hubieran durado una semana. Sí, porque entonces ¿de dónde salen estas leyendas? Pues, o sea, hablar mal de alguien. Mire, le voy a contar una historia. Y es una historia musulmana. Una mujer ve a otra mujer que sabe que está casada platicando con un hombre en el mercado. Y va y se lo cuenta a otra persona. Y va después y se lo cuenta al imán. El imán es, digamos, el padre. Ok. ¿Sí? Y el imán le dice, ve a tu casa, vives en tal parte, ¿verdad? Sí. Tienes un cuarto en la parte de arriba. Sí. Con una ventana. Sí. Toma una almohada y córtala y déjala dentro de tu cuarto y regresa. Y entonces la mujer hace eso, ¿no? Va, abre la ventana, corta la almohada. Pues bueno, voy a regresar con el imán. Y no le pregunto por qué. Sí, y ya regresa con el imán, le dice, ahora regresa a tu casa y piensa en esto.
Cuando tú le dices a alguien algo de lo cual no está seguro, son como las plumas del interior de la almohada. Ahora, mija, ve y regresa a tu casa y recoge todas las plumas que encuentres en el camino. Pues el aire había levantado todas las plumas de la almohada aquella. Eso es un chisme. Ok. Sí. ¿Sí? El chisme tal vez es chisme, pero tizna. Sí, porque yo creo que justo es de las cosas más fuertes que acompañan a Villa. A Villa. ¿Por qué? Porque primero se trata de gente muy sencilla. Ajá. ¿Sí? De gente que vive en el campo, que tiene otras formas de vivir y de ser. Segundo, estaban en la revolución. Sí, evidentemente la vida estaba en el aire. No sabías que iba a pasar. Ajá. Villa mismo le decía a su gente, ¿sí? En la mejor parte de la revolución le decía a su gente, miren muchachos, si una muchacha se les acerca y ustedes quieren con ella, y todo, cásense con ella. Y si luego van a otro pueblo y les gusta otra muchacha, cásense con ella. Igual, justo es algo que es realidad y es historia, o sea, en ese momento pues no es como que ni él ni ningún hombre era feminista, ni era una cuestión histórica, o sea, la postura hacia la mujer era muy distinta. A la actual, ¿no? Y además, ¿usted cree que las mujeres de entonces eran tontas? Pues no, pero pues es el hecho de sobrevivo, me adapto y lo que menos me afecte. No, y además, pues bueno, si me gustó este muchacho. Sí, entonces ya me dio la boda, pues me caso con él. Esa leyenda de que ahí vienen los villistas y les tenían miedo. A los que sí les tenían miedo en Chihuahua y en muchos otros lugares eran los carrancistas. Ok. Sí, los carrancistas sí tenían esas maneritas, ¿eh? Ellos sí violaban, sí quemaban, sí mataban y sí destruían pueblos completos. Saqueaban. No, completos. ¿Cómo se llama este sitio en Chihuahua que destruyeron los carrancistas? Pancho Reatas, cuando entró Francisco Murguía. Sí. Francisco Murguía. Que entra Francisco Murguía en el 17 a quedarse con la gubernatura del estado y toma un pueblo que era muy conocido en Chihuahua porque de ahí habían salido 10 generales. Ok. Es Atebó, ¿no? No me acuerdo. Siempre se me olvida el nombre y cuánto le debemos a esa gente. Destruyen el pueblo, queman el pueblo, matan a todos, hasta a los perros. Y se encontraron con una señora que estaba paralítica y la dejan sentadita en la plaza pública. Ajá, es que justo ese tipo de leyendas. Ese tipo de... Pero esos fueron los carrancistas, no los villistas. Los villistas necesitaban del apoyo popular. Ahora, no es lo mismo... hay que entender que la revolución no es un proceso único, no es una línea continua, sino que tiene diferentes procesos en su interior. La primera parte es la revolución maderista. Luego viene otra revolución contra Victoriano Huerta. ¿Sí? Al ganar esta, comienza un proceso que es una guerra civil de todos contra todos. En ese momento fue la peor parte de la revolución. No tuvieron ningún no tipo hubo miramientos. miramiento para con nadie, de todas las facciones. Agarraban al otro y lo mataban. Y lo mataban a veces de formas muy crueles, ¿no? Sí. ¿Sí? Imagínense que en Chihuahua, en ese periodo, los pueblos pequeños le mandaron sacar a la gente de los pueblos pequeños para concentrarla en pueblos más grandes. Luego les ponían círculos de alambre de púas y torres con energía eléctrica para poder ver. Eran campos de concentración. Usted necesitaba ir de un pueblo a otro y necesitaba un pasaporte.
Wow. Necesitaba un pasaporte, un documento. Yo tengo de esos documentos. Y eso lo hicieron los carrancistas. Okay. ¿Y quién se encargó o en qué momento surgió empezar a generar tantas leyendas en contra de Pues de desde Villa? que les empezó a ganar. Okay. O sea, Villa era el hombre que les estaba ganando en todos los aspectos. O sea, les estaba ganando en lo militar. Literal. O sea, 10 victorias fulgurantes en menos de año y medio, que acabaron con el ejército federal. Luego además, una carga política súper importante por lo que representaba el personaje. Representaba al hombre más común y más corriente. Y él podía hacerlo, y entonces la gente se veía reflejada. Oye, es que Villa es mediero, o sea, es como yo. ¿Cómo no me voy a poner a luchar con él? Ok. ¿Sí? Otra leyenda y otro rumor, Tomás, que también me gustaría que lo pudiéramos esclarecer. ¿Es cierto que se formó junto a un bandido que se llamaba? Sí, él tuvo Villa? un periodo de su vida donde estuvo en el bandidaje, en el abigeato. Okay. Pero es común en muchos líderes populares este tipo de acciones, ¿no? Porque, o sea, son personas que rompen con el status quo, y por lo tanto tienen que vivir fuera de la pues, realidad social, ¿no? Entonces tienen que vivir a un lado. Y él lo que relata, pues es que él estuvo en toda esta cuestión. Una parte de ese tiempo lo dedicaron a cuidar las recuas de mina, de plata que salían de las minas de Chihuahua. Él estuvo... Okay. ¿Por qué? Pues porque eran ladrones, entonces, pues ¿a quién mejor poner para cuidar tu plata que a los ladrones que se le van a terminar robando, ¿no? Pero al final no fue su única ocupación, ¿no? No fue. O sea, incluso sí anduvo por ahí, pero tuvo otro tipo de incluso estuvo en Estados Unidos trabajando. Sí. Y también fue a darle sus cocos a los estadounidenses. También. Sí, también. O sea, es un fenómeno, o sea, el personaje es complejo. Sí, es muy complejo. Y tiene muchísimas, muy polémico muchas aristas. Y no lo puedes ignorar. Tomás, necesitamos que venga otro día. ¿Cómo que otro día, Andy? No me hagas eso. No, otro día para platicar nada más del general, ¿no? Ah, ok. Sí, Parece, sí. Hoy estamos hablando ya bueno, estábamos 2024, regresando a lo que estábamos platicando del 24. Mira, hay una fecha que es importante. Ajá. Y ya viene dentro de unos pocos años, y hay que prepararse para ver qué hacemos, cómo lo hacemos. Okay. Nos quedan muchas cosas todavía por hacer en el tintero ahí. Y es justamente los 150 del natalicio. Sí. Es en el 28. 28, ¿sí? Sí, 28. Sí, 28. Wow. O sea, entonces, faltan 4 años. 4 años más y nos metemos en ese detallito. Okay. Y pues vamos a ver qué podemos trabajar para eso. ¿Y creen que dependiendo quién gane este año se puedan encontrar ciertas facilidades o dificultades para poder conmemorarlo? Nos tiene bastante sin cuidado, ¿no? La figura de Villa da para eso y para más. Ojalá se acordaran de él. Ojalá tengamos otro año y nos permitan hacer cosas con el gobierno federal. Nosotros queríamos hacer un montón de cosas así muy, muy guajiras, ¿no? Trabajar con la gente, darle un paseo a los restos del general para que visitara otra vez sus grandes triunfos, ¿no? En Zacatecas, en Ciudad Juárez, en Torreón, en Chihuahua, ¿no? Uh-huh. Llevarlo para que la gente lo volviera a ver por ¿Eso allá. qué tan viable sería? Pues no fue viable esta vez, ¿no? Eso es. No. Pero bueno,
Porque además pues tenemos ahí un gobierno de la oposición en Chihuahua, estaban entrados, era muy complicado, ¿no? Muy complicado lograrlo. Veamos qué se puede hacer, ¿no? Algo que me gustaría resaltar, ¿no? Y nos tocó vivir esto, me parece que es muy importante, es que bien indicaste que no hubo un presupuesto directo, ¿no? Sino que era a través de las instituciones que colaboraron, pero no eran grandes cantidades, eran logística básicamente. Claro. Y una cosa muy sencilla. Pero que sí, en los espacios en los que estuvimos y pues de alguna manera la gente que colaboramos, lo que se pudo dar a las personas que asistían a los eventos, cosas muy sencillas, ¿verdad? Pero que salieron de alguna manera decir pasar el sombrero entre los amigos, ¿no? Claro. O sea, no fue un dinero, un presupuesto que el Estado diera o que nadie diera, ¿no? Claro. Ni siquiera pues no sé, particulares con cierto nivel y poder adquisitivo, ¿no? Sino que fue el de los amigos, ¿no? El de los villistas, ¿no? El que se cooperaron y se dieron cosas así muy sencillas, y esto me parece que es importante, ¿no? Uh-huh. Y es como yo siento que el general le hubiera gustado ser recordado, no con el dinero del gobierno, sino el del pueblo. El del pueblo, claro. Sí. ¿Él cómo sentiría que actualmente se le pueda recordar así, con pues, orgullo? Pues sí. Sí. Uh-huh. Okay. Sí, esto me parece básico. Y bueno, tenemos las fechas siempre actuales, ¿no? En junio, que es el natalicio. Que están todos invitados, como siempre. Se hace en el Parque Francisco Villa, que antes conocido como el Parque de los Venados, enfrente de la delegación Benito Juárez, en la estatua del general Villa, estatua que es ecuestre. Ahí se hace un homenaje, ¿no? Al general Francisco Villa en su natalicio. Y la de su fallecimiento en julio, que se hace en el monumento a la Revolución. ¿No? ¿Dónde están sus restos? ¿Dónde están sus restos? ¿Y si están ahí sus restos? Ahí también hay polémica. También está el detalle. Mucha polémica. Porque fue polémica su vida y polémica la muerte también. Sí. Wow. Sí. Sin embargo, bueno, pues es lo que de alguna manera oficialmente se dice que está, ¿no? Sí, claro. Cualquier cosa, cualquier aspecto de la vida de Villa, hasta en donde dormía, es polémico. Me acuerdo en una de las, ya para irle cerrando, en una de las intervenciones que tuvimos en los ciclos de Cineclub, ¿no? Tu hermana Betty muy amablemente empezó a contestarle a la gente pues las preguntas acerca del general, ¿no? Y le dicen, oiga, ¿es cierto que el general Villa tuvo 20 mujeres? Y Betty contestó, pues creo que se quedó usted corto, fueron más. Sí, también esa es otra cosa, sí, claro, pues usted sabe que tuvo muchas mujeres. Pero ninguna robada así, pues se casaba. ¿Y cómo funcionaba entonces en esa época? ¿Te podías casar y no pasaba nada? No, pues Villa es fuera del... O sea, es una cosa que es aparte de la... ¿Pero cómo se casaban? O sea... Mire, si en la Revolución los carrancistas encontraban un libro en donde decía que usted, señorita, se había casado con Francisco Villa, ¿qué cree que le pasaría? Ay, no, por favor, no quiero ni siquiera ni pensarlo. Simplemente pensándome siendo mujer en ese entonces ya es un reto. No, deje usted lo de mujer. Le mataban a su papá, a sus hermanos, a su mamá, destruían su casa. O sea, ese era el nivel. Así, sí, pues desaparecer todo. Exacto. Sí, totalmente. Exacto. Y si digo que me casé con Doroteo, también. ¿No? A lo mejor ni se sabían su nombre bien. Ajá. No, ambos. Sí. Inclusive siempre Francisco Villa, Doroteo eran alias Francisco Villa. En los informes, los reportes. Así lo ponían. Así lo ponían para denostarlo. Sí, para Doroteo Arango Arámbula, porque alias. De repente ya en La Paz, ya en su periodo en que estuvo en Canutillo, llegaban cartas diciéndole al señor Doroteo Arango. Y él agarraba y las veía a Doroteo Arango. Esas regrésele, dígale que al secretario, ¿no? Dígale que este señor no vive aquí vive Francisco Villa.
¿No? Okay, y ya después le regresaba la carta con una raya así, Doroteo, y abajo escrito, Francisco Villa. Sí. Muy bien. Pues, mi querido Tomás, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, que te des otro espacio para hablar de la vida del general, si quieres, ¿no? Sí, así específicamente. Cómo no, luego, y terminemos la anécdota de la marcha de las golondrinas. Sí. Yo no me quedé con las ganas, pregunté muchos datos personales de Francisco Villa, pero pues le dieron cierta energía al episodio. Sí. Para que se queden enganchados y vengan al siguiente episodio para ya tener la historia completa. Sí, ¿cómo no? Lo vamos viendo. Ahí. Perfecto. Hay pues. Tela de dónde cortar, hay. Claro. Y de muchos más personajes históricos que podríamos también abordar. Sí. No, pero además hay que decirlo que Tomás domina perfectamente muchas de las épocas de la historia mexicana, muy bien. Pues entre los dos, yo aquí me encanta venir a aprender muchísimo más de lo que ya... No le crean, o sea, no es tanto así, No, hemos escrito guiones para videos, ¿no? El del Batallón de San Patricio, ¿no? Que es una época muy especial, dolorosa, ¿no? Porque es la guerra del 46, ha sido 48, ¿no? Muy el guión más difícil de escribir. Sí. Ha sido ese, creo. Ese lo hicimos juntos. Tomás dio la base y de ahí fuimos complementando. Cuéntenos a los oyentes, ¿cuánto tiempo tienen de conocerse? Uy, 15 años más o menos. Más o menos, ¿verdad? 15. Hasta eso no es mucho. Sí, 15. Okay. Sí. Cuando nos presentó un amigo que tenemos en común, Armando Ruiz. Que también lo tenemos que traer. Saludo desde acá. No, está difícil. Está en Veracruz. Rayos. Bueno, pues sesión por Zoom. Un gran conocedor él del rock en este país y bueno, a nivel mundial. Rollingstoniano más bien. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tomás. Es un placer tenerte aquí. Pues gracias a ustedes, gracias por la invitación y bueno, pues estamos a disposición. Está bueno. Perfecto. Pues gracias, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.